5. El león agazapado. Metaponto, sur de Italia, septiembre de 2009 a.C. Aníbal leía atentamente la tablilla que le habían traído unos mensajeros desde Hispania. Su hermano Asdrúbal le escribía. Estaba preparándolo todo. Se tomaría el invierno para organizar una campaña contra el nuevo Escipión, que había tomado Cartago Nova. Lamentaba la pérdida de la ciudad, pero le aseguraba a su hermano mayor que en la próxima primavera reuniría sus tropas con las del hermano pequeño de ambos, Magón, y con las de Asdrúbal Giscón, el otro general púnico de Hispania. Con los 3 ejércitos reunidos, sus 65,000 hombres y sus 40 elefantes aplastarían al joven general romano. Aníbal dejó la tablilla en el suelo. La mesa grande con todos los mapas de Italia estaba demasiado lejos. Asdrúbal parecía estar seguro y prometía venir a Italia, siguiendo su ejemplo y su ruta por el norte. Y Asdrúbal siempre cumplía sus promesas. Vendría, de eso no había duda. ¿Todo bien? Era la voz de Maharbal, el noble púnico jefe de la caballería africana de Aníbal, su más fiel oficial, su confidente, y a veces el único que se atrevía a discutir con Aníbal, y a su vez el único, aparte de sus hermanos, al que Aníbal toleraba que le planteara una duda. «Todo bien», respondió Aníbal. «Con la ayuda de Val y especialmente de mi hermano Asdrúbal, las próximas campañas serán duras para Roma, muy duras. También para nosotros», añadió Maharbal, mirando los planos extendidos sobre la gran mesa de madera de pino. «Sí, Maharbal, para nosotros también, pero nunca dije que doblegar a Roma fuera sencillo». Maharbal sonrió levemente. «No, nunca lo dijiste». El tono ligeramente irónico no pasó desapercibido para el general. «¿Hay algún problema, Maharbal?», preguntó Aníbal. «Nada especial, solo es que...» «Habla, quiero saber lo que piensas y lo que crees que piensan los hombres». Alentado por Aníbal, Maharbal se aventuró a expresarse con mayor libertad. «Los hombres, yo, todos nos sentimos un poco como atrapados aquí, refugiados en una esquina de Italia, mientras los romanos preparan nuevas levas. Llevamos meses de inactividad». Todo lo dijo Maharbal rápido, sin respirar. Suspiró al terminar sus breves frases. Aníbal le miró de soslayo. «Somos un león agazapado, Maharbal. Pronto saldremos de casa. Pero los leones no se mueven por un pequeño cervatillo. Esperaremos a que aparezca un gran ciervo, o mejor aún, un poderoso jabalí. Tus enigmas me confunden». «Es cierto. Dicho de forma clara, esperaremos a que llegue un cónsul. Ya sabes que Marcelo y Fabio están en mi lista. No los quiero vivos si es posible para cuando llegue Asdrúbal por el norte. Quiero que Roma, en medio de su miedo, no tenga generales veteranos a los que recurrir». Maharbal asintió. «¿Y mientras tanto?» «Mientras tanto, paciencia. Pero si los hombres están inquietos, saldremos a saquear la región y las ciudades más próximas leales a Roma». Maharbal volvió a sentir. Aquello parecía satisfacerle. «¿Un león agazapado?», repitió el oficial de caballería. Aníbal asintió y recogió del suelo la carta de su hermano. Empezó a leerla de nuevo. Maharbal se inclinó levemente en una reverencia que pensó que había pasado inadvertida y dejó solo al general en jefe de las tropas cartaginesas en Italia. Aníbal observó la salida de Maharbal y su señal de reconocimiento con el rabillo del ojo. Luego volvió a concentrarse en la carta de Asdrúbal. Hacía cuentas. Invierno de este año. Preparativos. Al año siguiente, Asdrúbal caería sobre Escipión y rompería de un modo u otro el bloqueo romano en el Ebro para cruzar a la Galia. Luego, la travesía con el ejército tardaría varios meses. Asdrúbal llegaría por el norte en unos 2 años.
Lo difícil era saber cuándo exactamente. Eso era la clave, esencial. Eso y no otra cosa era lo que preocupaba a Aníbal. Sabía que la coordinación entre los dos ejércitos cartagineses, el del sur y el que debería tener su hermano por el norte, sería fundamental para el éxito de aprisionar a Roma, con la terrible tenaza de dos temibles falanges africanas, las grandes fauces de una fiera cerrándose sobre su enemigo atemorizado. Era algo tan simple, pero a un tiempo tan descomunal, como ejecutar la misma táctica de Canae, pero no sobre un espacio de unas decenas de estadios, sino maniobrando sobre un inmenso país. Si Asdrúbal estuviera a la altura, aquello era cosa hecha, pero ¿estaría su hermano al mismo nivel? Sabía del compromiso fraterno que los unía y de su lealtad y de su destreza, pero combatir contra Roma requería una astucia perfecta, milimetrada, fría. A Asdrúbal le hervía en ocasiones la sangre con demasiada rapidez. Aníbal sonrió. Quizá hicieran falta 2 Aníbales para vencer a Roma y arrodillarla, pero solo había uno. Solo había un Aníbal, y tendría que ser suficiente. Pensó en yacer con una esclava, y recordó a la bella meretriz de Apri, pero como de refilón, se introdujo en su mente el recuerdo de Imelcea, su esposa Ibera, o Imilce, como la llamaba él los pocos días que pasaron juntos. Aquella princesa Ibera, hija del rey de Cástulo, una hermosa joven, casi una niña, con la que se casó en sus tiempos de conquista en Iberia, con el fin de congraciarse con los guerreros de aquel vasto territorio. Apenas pasaron unos días juntos después de la boda. Luego vino la guerra. ¿Qué sería ahora de ella? La dejó a cargo de Asdrúbal Giscón. Aquel no era un hombre de fiar, pero cuando partió de Iberia, esa pareció una solución razonable. Era un general veterano y de prestigio, y quería que sus hermanos estuvieran libres de aquella responsabilidad, la de velar por su esposa, y pudieran moverse según requirieran las circunstancias por toda Iberia, por África, o como tendría que ser el caso, por la mismísima Galia e Italia. Además, Imilce no se había quedado embarazada, no había hijos que cuidar. Si hubiera habido algún niño, sin duda habría dejado a la joven esposa a cargo de su hermano Asdrúbal, pero sin hijos. No había hijos. Aníbal suspiró despacio. Aquel era un tema del que no se había ocupado. Siempre pensó primero en resolver el asunto de Roma. Luego vendría lo demás. Los hijos eran un arma de doble filo. Te daban fuerza, pero te hacían más vulnerable. Un hijo te daba algo por lo que luchar, pero también podía ser un rehén que te impidiera combatir. Imilce, una joven y hermosa princesa en un momento inadecuado. El matrimonio, no obstante, fue eficaz en su objetivo esencial. Miles de iberos se alistaron en su ejército para invadir Italia y ahora allí estaban con él. Aníbal asintió en silencio. Quizás si tenía la ocasión debería resarcir a esa joven muchacha. Le había servido bien a sus fines, y fue dócil. El general cartaginés sonrió con un ápice de ternura. La pobre muchacha estaba aterrada la noche de bodas. Él la trató con suavidad. La joven no sabía ni moverse. Qué noches tan distintas las que pasó en Arpi con aquella voluptuosa meretriz. Y sin embargo, después de tanto tiempo, el rostro que recordaba, el olor que percibía traído por su memoria, el tacto suave de la piel que casi podía palpar al cerrar los ojos, era el de aquella joven princesa ibera. Aníbal sacudió la cabeza y abrió los ojos. Se hacía viejo, nostálgico, melancólico. No había hijos. La princesa Ibera estaba muy lejos de allí y tenía una guerra entre manos. Sus ojos repararon de nuevo en la tablilla que aún sostenía en su mano. En la carta de Asdrúbal no se decía nada negativo de forma directa con relación al general Giscón, pero había una frase que dejaba traslucir tensión entre líneas,
Reuniré los 3 ejércitos para la próxima campaña. Es de esperar la cooperación de Magón y Giscón. Había escrito Asdrúbal. Por eso había releído la carta en tantas ocasiones. Es de esperar la cooperación de Magón y Giscón. Esa frase no podía estar por Magón. Los 3 hermanos eran uña y carne. Esa frase estaba por Giscón. Era de esperar su cooperación. El hecho de ponerlo era igual que manifestar una duda. Con certeza Asdrúbal no quiso ser más explícito por escrito, pues la tablilla transportada por un mensajero podía perderse, caer en manos del enemigo, o peor aún, en manos de amigos de Giscón. Aníbal sabía de la ambición de Giscón, un general que podría haber sido el líder del ejército púnico, de no ser por los Barca, primero por su padre Amílcar y luego por el propio Aníbal. Y Milce estaba bajo su vigilancia. ¿Debería haberla traído? En aquel momento pareció mejor que se quedara allí, como un baluarte de su paso por Iberia, como una señal de su posible regreso. La echó de menos por motivos militares la víspera de la batalla de Cannae. Las tropas iberas estaban inseguras, insatisfechas por la falta de provisiones después de 2 años de encarnizadas luchas en Italia. En aquellos días, lamentó su decisión de no haberse traído consigo a la joven princesa ibera, pues pensó que su presencia habría contribuido a fortalecer el vínculo de los iberos con él mismo. Pero luego vino la gran victoria de Cannae, y los iberos se mostraron encantados y entusiasmados de haberse alistado en aquel ejército. En fin, Aníbal volvió a suspirar, y Milce tendría que velar por sí misma. En cualquier caso, Giscón, al menos mientras él estuviera vivo, la cuidaría, aunque solo fuera por mantener la diplomacia con las tribus iberas. La otra cuestión era más delicada: saber hasta qué punto Giscón actuaría en coordinación con Asdrúbal y Magón. Era peor tener a alguien socavando la unidad en el interior que estar rodeado de feroces enemigos. Asdrúbal tendría que actuar con cuidado. 6. Netiquerti, Roma, septiembre de 2009 a.C. Lelio partió de la villa de Quinto Fabio Máximo en el mismo carro que le había conducido allí. A sus pies, encogida y atemorizada, estaba Netiquerti, con una mano en su herida. Lelio se quitó la toga que llevaba y se la cedió a la esclava para que ésta se cubriera el cuerpo semidesnudo. Ella la tomó y se tapó, excepto la rodilla herida. Tenía miedo de manchar aquella bella toga con su sangre. Hoy ya la habían azotado una vez. Estaba cansada, dolorida y asustada. El conductor les dejó en el foro. Ambos, Lelio y Netiquerti, bajaron del carro. «Sígueme». Netiquerti le miró y asintió. Parecía que eso era todo lo que aquel oficial romano sabía decir. Pero la joven egipcia ya había aprendido a base de golpes y tortura que en aquella ciudad más valía hacer lo que se le ordenaba, de modo que no lo dudó ni por un instante. Arropada por la toga de su nuevo amo, como si de un manto se tratara, siguió a aquel hombre por el laberíntico entramado de las calles de Roma. Cuando estaban acercándose a lo que ella conocía como el Macellum, al norte del foro, un gigantesco mercado, su nuevo amo giró por una calle estrecha. El tribuno se detuvo ante una domus vieja, el gran legado de sus padres. Lelio golpeó la puerta. Enseguida un viejo esclavo la abrió y se inclinó ante su amo. Lelio entró y se dirigió al esclavo. «Talino, lleva a esta joven a que se dé un baño, y déjale luego paños limpios con los que se pueda curar una herida que tiene en la pierna. Y a mí tráeme vino en cuanto te hayas ocupado de ella. Ah, y mucho cuidado con tocarle un pelo. Me ocuparé personalmente del que la toque, y ya sabes lo que eso significa». El esclavo asintió y condujo a la joven hacia una de las habitaciones que daban al atrium. Netiquerti, asustada, volvió la mirada hacia el oficial romano.
Pero Lelio ya había desaparecido adentrándose por el estrecho tablinium al fondo del pequeño atrium. Netiquerti bajó entonces los ojos y siguió a Calino. Seguía atemorizada, pero comprobó que Calino se mantenía a distancia, y aquello la relajó un poco. Lelio, una vez conseguida la ansiada soledad, se arrodilló frente al altar dedicado a los lares y penates, los dioses protectores de su familia, y rezó en silencio. Luego se sentó en un solium en el tablinium y esperó hasta que Calino le trajo una buena jarra de vino fresco y un vaso. El esclavo se retiró y por fin, con las primeras horas de la tarde, pareció que iba a poder degustar una copa de vino con algo de sosiego y paz. Mientras saboreaba el caldo, proveniente de algunas de las pocas vides de Campania supervivientes a aquella larga guerra, Lelio evaluó la situación. El Senado le había negado los refuerzos que tan encarecidamente le había solicitado Publio, y para colmo, el cónsul de Roma le había maldecido y poco menos que deseado su muerte, a ser posible más bien pronto que tarde. No, definitivamente aquel no era su día, y luego, sin saber bien por qué, había dilapidado gran parte de su capital en la absurda compra de una esclava, que si bien era hermosa, no lo era tanto como para pagar todo lo que se había gastado. A un primer vaso le siguió el segundo, una de las normas casi sagradas de Cayo Lelio. Bien, sobre lo hecho ya no restaba nada que hacer, sino recibir la bronca e incluso el castigo que Publio considerase oportuno a su regreso a Hispania, por su incapacidad en las gestiones políticas con el Senado. En cuanto a la entrevista con el cónsul, mejor omitirla de su relato al joven general. Era curioso el enorme temor que la persona de Escipión concitaba en alguien tan poderoso como Fabio Máximo, y qué insistencia con acusar al joven general de influido por los extranjeros, por su interés en la cultura griega. Lo hecho estaba. Quedaba el segundo encargo de Publio, asistir al estreno de la nueva obra de aquel autor de tanta fama, de Umbría. Creía que le había dicho que era de aquella región, un tal Plauto, que escribía tragedias o comedias, o no sabía bien qué. La cuestión era asistir al estreno para luego comentar al general de qué iba la obra y cuál era la reacción del público. Se tomó un tercer vaso de vino, saboreó el licor con deleite. Decidió que esa tarde se emborracharía. Mañana sería otro día, y empezaría a ocuparse de organizar su regreso a Hispania y de averiguar cuándo tendría lugar la próxima representación de Plauto. Podría llenar los barcos de los que disponía de provisiones y armas. Eso lo podría conseguir si no tiraba más dinero. No serían 2 legiones, pero al menos mostraría a Publio que había hecho cuanto había podido. Visitaría también a Lucio, el hermano de Publio. Había pensado hacerlo ese mismo día, pero primero la entrevista con Máximo y ahora el sinsabor del fracaso por la negativa del Senado le retenían. Ya habría tiempo para eso. Seguramente el propio Lucio informaría a su hermano de lo desastroso de su intervención ante el Senado. Quizá mejor así. Cuando llegase, las malas noticias le habrían precedido. Solo quedaría dar explicaciones. Estaba agotado. Netiquerti, extraño nombre, preciosa piel, dulce mirada, ojos miel. Algo había sacado de toda aquella tarde. Algo bueno. Sentía que algo bueno. Pero era aquel un mundo tan complicado el de la política. Se desenvolvía mejor en un campo de batalla que entre las calles e intrigas de Roma. Publio debía haber enviado a otro, a Marcio o a Mario. Terebelio y Digicio, desde luego que no, demasiado rudos. Pero Marcio o Mario eran buenos hablando en público. El vino empezó a aturdirle. Fue a rellenar la copa, pero la jarra estaba vacía. Pensó en llamar a Calino. Tenía sueño. Se quedó dormido y soñó con el viento, el mar y un largo viaje más allá de todas las guerras. 7. Las dudas de Catón.
Roma, septiembre de 2009 a.C. Catón entró en el jardín cuando la figura de Lelio, seguida por aquella esclava herida, aún no se recortaba en el umbral del atrium. Fabio Máximo estaba de nuevo reclinado en su triclinium. «No ha podido ser», comentó Catón, sin ocultar cierto aire de satisfacción por haber tenido razón. «¿Qué quieres decir, querido Marco, exactamente?», preguntó el viejo cónsul con un tono de sorprendente calma, como distraído, entretenido en reorganizar los cojines de su triclinium para estar más cómodo. A Catón le parecía innecesario dar detalles, pero no dudó en aclarar su comentario, que no ha habido forma de torcer la voluntad de este terco soldado. Es obvio que está cegado por su lealtad a ese Escipión. No se ha conseguido nada. ¿Nada? ¿Tú crees? Yo estoy más bien satisfecho. El cónsul parecía divertido contemplando la faz de sorpresa que se adivinaba en los abiertos ojos de su joven pupilo. Estaba claro que Marco no parecía compartir la misma opinión. El viejo senador decidió precisar su enigmática aseveración. «Esta tarde, querido Marco, esta tarde no hemos cosechado, eso es cierto, pero hemos sembrado y con buena simiente. Veo en tu rostro que no entiendes mi punto de vista, pero es sencillo. Esta tarde hemos sembrado la duda en el corazón de ese hombre. Es cierto que hoy se nos ha manifestado como un oficial de férrea voluntad, indomable, inflexible en su lealtad, pero acaba de decir no a un consulado, y eso, querido amigo, eso pesará en su ánimo. Se ha visto obligado a renunciar a lo que más anhelaba por seguir ciegamente a quien le ha enviado desde Hispania, a ese Escipión. Veremos qué sentimientos se cruzan en su persona cuando Escipión continúe con su extraña campaña militar y la fortuna deje de favorecerle como lo hizo en Cartago Nova. ¿Qué crees que pasará entonces por la mente de Cayo Lelio cuando Escipión comience a tomar decisiones discutibles o en conflicto con la voluntad del Senado? ¿Hasta dónde crees tú que le seguirá fielmente? Y sabiendo que al hacerlo, se negó a sí mismo el acceso a la máxima magistratura que sin duda, con mi apoyo habría logrado pronto. Marco, despacio, aún negaba con la cabeza. ¿Crees sinceramente, Marco, que incluso entonces le seguirá? Eso pienso, aunque el cónsul de Roma tiene más experiencia. Eso piensas. Entiendo. Más experiencia desde luego que tengo. Bastante más que tú, Marco. No hace falta que me lo recuerdes. Mis huesos lo hacen a cada minuto. Me hago mayor, pero no creas que pierdo mi intuición en estas cosas, y menos aún en el arte de juzgar a las personas. Por ejemplo, sé que hace tiempo que dudas de mi capacidad y me sigues por una mezcla de afecto e interés, en la que adivino que a cada momento aumenta el interés y se reduce el afecto. No digas nada. No añadas a tu menosprecio a mi persona la carga de la mentira, Marco. Sé cómo son las personas, los que llamo mis enemigos y los que están a mi lado. No me canses con excusas ni explicaciones. El único en el que confío plenamente es en mi hijo. Sé que él me sigue por afecto sincero, como debe ser por la sangre que nos une. Máximo se quedó mirando al vacío, pensando en su hijo, ahora en el frente de guerra en Italia. Catón bajó la mirada. El viejo cónsul continuó. Esta tarde se ha sembrado bien en el corazón de ese hombre, y la simiente germinará en el momento apropiado, concluyó el senador. Marco Porcio Catón asintió al fin, aunque su alma no acompañaba el gesto. El cónsul le incitó a hablar una vez más. Pero, amigo Marco, dime, ¿qué es lo que aún corroe tu espíritu? Aunque sepa de tus dudas hacia mí, siguen interesándome tus apreciaciones porque yo, al contrario que tú, no infravaloro ni a mis enemigos ni a los que me rodean, pues ese es el principio de todos los fracasos. Asusado por el cónsul, Catón se animó a hacer tangible su pensamiento. ¿Y si Cayo Lelio, pese a las dudas que hayas incitado en su espíritu, se mantiene firme junto a Escipión? ¿Entonces qué?
El cónsul se recostó en su triclinium e inhaló y expulsó aire con profundidad. En ese caso, estimado Marco, en ese caso, pondremos en marcha un segundo plan para demoler de raíz la confianza de Escipión en su apreciado segundo al mando, en su inefable Cayo Lelio. Cuando no se puede quebrar una soga por un extremo, conviene que intentemos cortarla por el lado contrario. De hecho, lo idóneo es intentar cegarla un tiempo por ambos extremos. Y aunque tú no te hayas dado cuenta, eso es exactamente lo que hemos empezado a hacer esta tarde. Ahora solo nos resta esperar y entretenernos intentando discernir cuál de los dos extremos de esa amistad se quebrará antes. No digo bien, más que entretenernos, lo que al menos yo pienso hacer es divertirme, al ver cómo cada pieza del mecanismo que he puesto en marcha hoy se va activando hasta que de modo inexorable quiebren el destino de esos dos hombres, el de ese Escipión y el de su fiel Cayo Lelio. Y con esas palabras el cónsul lanzó una sonora carcajada que reverberó entre las piedras y los ladrillos del peristilium de aquella enorme villa en las afueras del sur de Roma. Tras la risa, Máximo despidió a su joven interlocutor. Catón desapareció entre las sombras de los arcos que daban acceso al atrium, ensimismado y confundido, pero con un encendido interés por saber hasta qué punto estaba a las órdenes de un loco o del más genial de los líderes. En cualquier caso, ser cauto era buena política. Así se lo había enseñado el propio Fabio Máximo. Fue en ese momento cuando Catón decidió tomar algunas medidas suplementarias para asegurarse de que Lelio no regresara junto a Publio Cornelio en la lejana Hispania. Entre las sombras, el joven Catón se concedió una tímida sonrisa. Le costó mover las comisuras de los labios en aquella dirección tan poco acostumbrada. Quinto Fabio Máximo, Princeps Senatus y augur permanente de Roma, salió del ciclópeo edificio en su domus y paseó entre las construcciones de su gran villa, dejando a un lado las porquerizas y al otro las pequeñas viviendas de los esclavos. Ascendió por un estrecho paseo, en cuyos lados crecían altos cipreses como centinelas del pasado, anclados en el tiempo. La senda por la que no cabía un carro condujo a Fabio Máximo hasta lo alto de una colina en el centro de su inmensa hacienda. En su lento ascenso, Máximo se ayudaba en ocasiones del litus, un largo bastón terminado en forma curva, necesario para la ceremonia que iba a realizar. Una vez llegado al final del sendero, dio unos pasos más hasta situarse junto en medio del pequeño altozano. A su alrededor podía ver sus tierras, rodeadas de un poderoso muro, y más allá de aquella pared, las grandes murallas de Roma, ante las que su fortaleza quedaba empequeñecida. Pero en ese momento, Máximo no estaba interesado en el paisaje terrenal. Trazó con el litus una larga línea en el suelo, el cardo, de norte a sur, con la que dividía el espacio celeste en dos regiones, y luego dibujó de igual forma otra perpendicular de este a oeste, Decumanus. A continuación, fue trazando líneas paralelas a las ya marcadas para tener así al fin un gran prisma constituido por 4 cuadros. Las 4 regiones celestes en las que dividía el mundo desde el punto en el que se encontraba, y al fin se sitúa en el centro donde se cruzaban las 2 líneas centrales, donde el cardo y el decumanus formaban una cruz. Máximo inspiró lentamente y cerró los ojos alzando la cabeza. Técnicamente aquel no era un campamento augural, aceptado comúnmente, pero él ya había hecho levantar ahí mismo un pequeño templo a Júpiter, para que aquel altozano quedase como un auguraculum, un lugar purificado, un sitio desde el que el observar el futuro en el vuelo de las aves, esto es, si uno era de los pocos augures elegidos en Roma, y él era el más antiguo. Máximo giró despacio sin salirse de la cruz de las 2 líneas clave de su espacio dibujado en el suelo, hasta quedar encarado hacia el sur, hacia el sol del mediodía. Para ello, el Princeps Senatus
Se dejó guiar simplemente por la intensidad de la luz que atravesaba la fina y gastada piel de sus viejos párpados cerrados. Todo lo que estaba ante sí era la Antica, y lo que quedaba a sus espaldas era el Portica. Normalmente, habría venido acompañado de alguien que le habría planteado aquellas cuestiones que querían consultarse a los dioses, pero en aquel día era él, Quinto Fabio Máximo, el que deseaba consultar personalmente a las divinidades. Sea, por Júpiter, dijo sin levantar la voz, y abrió los ojos mirando al cielo, con cuidado de evitar la luminosidad directa y cegadora del sol, pero escrutando en silencio el cielo. Cualquier ruido, cualquier chasquido de una rama al quebrarse, el relincho de un caballo en aquel momento, darían por terminado el augurio. Pero los dioses estaban con Fabio aquel día, y solo el zumbido suave de la brisa llegaba tranquilo a aquella colina. En aquel instante, lo importante era observar el vuelo de las aves. Si éstas venían de su izquierda, de oriente, el augurio sería bueno, positivo para sus designios, pero si venían de occidente, de su derecha, sus planes se truncarían irremisiblemente. Fabio no pudo evitar una sonrisa de cierto desprecio al recordar cómo para los griegos esto era al revés, pues se situaban mirando hacia el septentrión. ¿Qué podría esperarse de un pueblo que ni tan siquiera sabía predecir el futuro con propiedad? También era importante que las aves no volaran demasiado bajas, aves inferae, pues éstas solo traían consigo malos augurios. Por el contrario, las aves praepetes, de vuelo alto, confirmaban un presagio positivo. Fabio Máximo volvió a cerrar un instante sus ojos y se centró en sus planes sobre el helio. Los abrió entonces de golpe y levantó el litus en el aire, y casi por ensalmo se recortó en el cielo la figura inconfundible de una bandada de aves. Podrían ser gansos o quizás patos, pensó, pero aquello era lo de menos. Lo esencial es que venían de su izquierda, de oriente. Sus planes estaban en marcha. Todo transcurriría según lo planeado. Fabio dejó caer despacio el litus. Qué simple era Catón, pensó. Simple, pero leal. Un fiel servidor. Pero servidor al fin y al cabo. Se había forjado grandes expectativas para Marco Porcio Catón, pero cada vez veía más claro que sería su propio hijo el que debería sucederle, el que estaba a la altura de comprender hacia dónde debía ir Roma. Un buen hijo, un fiel a Roma, sangre de su sangre. Quinto Fabio Máximo echó a andar, y en 3 pasos salió del auguraculum dibujado en el suelo. El Princeps Senatus se encaminó hacia el sendero, para, satisfecho, emprender el camino de regreso a su domus, y por qué no, soslazarse con alguna de sus jóvenes y bellas esclavas egipcias. Aún le quedaban 2, y de la otra había conseguido un precio absurdamente enorme. Máximo sonreía con buen ánimo cuando tropezó con una piedra que le hizo perder el equilibrio, y a punto estuvo de caer, pero el litus le ayudó a mantenerla vertical al apoyarse con él en el suelo. Una vez recuperado de la sorpresa, pues no era Fabio, pese a su edad proclive a semejantes tropiezos, se reajustó la trabea de augur, la toga nacional con decoraciones en púrpura y rojo escarlata, y miró al suelo. A sus pies, una piedra grande del tamaño de su puño se erguía impertinente. Fabio le asestó un calculado puntapié con su sandalia, y la piedra cayó rodando por la ladera de la colina. Era raro que no la hubiera visto. Y es que Máximo hacía gala de su excelente vista, que pese a sus años, le permitía discernir con nitidez el vuelo de los pájaros más distantes. Lo que el Princeps Senatus desconocía es que una parte de su nervio óptico estaba dañada por la edad, y aunque mantenía una excelente vista, había una pequeña parte del ángulo de visión que había perdido precisamente en la parte inferior derecha, justo donde había estado aquella inoportuna piedra. De igual forma, el anciano senador y augur
No había visto cómo, al tiempo que observaba el lento y elegante vuelo de la bandada de aves altas venidas de Oriente, un pequeño gorrión, sin duda menos exótico y menos interesante, había volado a ras de suelo desde Occidente. Pero quizá esto no fuera importante, pues ¿qué puede hacer un pequeño gorrión para contravenir el curso de la historia? 8. El hijo de Publio. Tarraco, otoño de 2009, a.C. ¡Paso! ¡Abrid paso! Los legionarios que actuaban a modo de lictores gritaban por las calles de Tarraco mientras ascendían hacia el centro de la población en busca de la domus, sede de la familia del joven Publio Cornelio Escipión, general cum imperium sobre las 2 legiones desplazadas a Hispania. Detrás de los lictores caminaba a buen paso el joven general. Publio, tal y como ya hiciera cuando partieron hacia el sur hace unos meses, marchaba a pie, al igual que los legionarios, para dar el ejemplo y mostrar a sus hombres que compartía con ellos el duro esfuerzo de las eternas jornadas a paso ligero con las que había habituado a sus legionarios a desplazarse por las agrestes tierras hispanas. El sudor que poblaba su frente atestiguaba el ejercicio físico al que el general sometía a sus tropas y a sí mismo, pero había quedado demostrado con el éxito de la campaña de aquel año, especialmente la conquista de Cartago Nova contra todo pronóstico, que aquellas durísimas marchas eran la mejor forma de sorprender a un enemigo. Los cartagineses, aún demasiado confiado en su superioridad numérica y en las alianzas con los iberos de la región. Publio, a la vez que ascendía de regreso a su residencia en Hispania, en Tarraco, donde se disponía a pasar el invierno, acantonado con el grueso de sus tropas, meditaba sobre cómo atajar esos 2 problemas: la superioridad numérica de los 3 ejércitos cartagineses de la península ibérica, con 25.000 hombres cada uno, y las fuertes alianzas que estos mantenían con gran número de tribus celtas e iberas de la región. Contra el primero de estos problemas, no podía ya hacer mucho sino esperar que las gestiones de Lelio ante el Senado dieran sus esperados frutos, y que su segundo en el mando regresase a Tarraco con un par de legiones más, pues los hombres de las 2 legiones de las que ya disponía, más las tropas auxiliares que había traído consigo, y la marinería de la flota romana estacionada en Tarraco, no alcanzaban los 30.000 hombres, y eso contando con las tropas que encontró cuando llegó a Hispania, los restos de las unidades supervivientes a las terribles batallas en las que tanto su padre como su tío perecieron. La ausencia de ambos seguía pesando sobre su ánimo, enturbiando los destellos de felicidad a los que tenía acceso en su atribulada vida como general romano en territorio hostil, en medio de la más cruenta de todas las guerras a las que el Estado romano había tenido que hacer frente. Esos destellos habían sido la conquista de Cartago Nova en el ámbito militar y el nacimiento de su segundo hijo, esta vez un varón, en lo familiar. Un hijo. Ver a su recién nacido vástago era lo que insuflaba fuerzas adicionales a sus exhaustas piernas, algo que el resto de los legionarios admiraba y sufría al tiempo, pues les resultaba sorprendente la energía de su general, algo que respetaban, pero que también padecían al tener que mantener el enérgico ritmo de marcha que éste se marcaba para sí mismo. En cualquier caso, la victoria de Cartago Nova y el reparto del botín entre legionarios y marineros había dejado ampliamente satisfechos a todos los hombres. Nadie estaba descontento por tener que desplomarse en largas jornadas, si eso culminaba en victoria y riqueza para todos. Pero Publio, además de los pensamientos en su hijo, al que aún no había conocido al nacer mientras estaba en campaña en el sur, seguía meditando sobre el segundo de los problemas al que debía hacer frente: quebrar las alianzas entre los cartagineses y los indígenas de la región. A ellos se había entregado en cuerpo y alma desde la toma de Cartago Nova. Allí mismo empezó su estrategia de liberar a decenas de rehenes iberos que mantenían presos los cartagineses en las cárceles de su capital hispana.
para de esa forma conseguir el joven general romano congraciarse con aquellas tribus que de momento en gran medida se habían mantenido o bien al lado de los cartagineses por gusto o por presión, o bien habían estado al margen del conflicto entre Cartago y Roma. Con acciones como la sistemática liberación de presos, Publio estaba seguro de poder ganarse la simpatía de muchos de esos pueblos, y si bien quizá no consiguiera que se pusieran a su lado, ya sería una gran victoria que estos dejaran de combatir junto a los cartagineses, engrosando las filas del enemigo con aguerridos luchadores que, para colmo, eran los mejores conocedores de aquel territorio. Había tratado ya con la mayoría de los jefes iberos del sur, pero ahora quería tratar con los del este y el centro de Hispania. Por eso esperaba que durante el invierno llegaran enviados de estos pueblos iberos y celtas a Tarraco, para buscar la forma de pactar con ellos para que se unieran a él contra los cartagineses, o para que al menos no interfirieran en la contienda que aún quedaba por librar. Sí, aquí Publio se pasó una mano por la frente y se quitó parte del sudor. Quedaba mucho por hacer. De hecho, lo peor estaba por venir. Unos 80.000 cartagineses, cuando estos juntaran sus 3 ejércitos contra sus escasos 30.000, era una gesta imposible. Aunque lo mismo dijeron de la posibilidad de tomar la inexpugnable Cartago Nova por la fuerza. Pero aquello fue distinto. Con Cartago Nova tenía un plan elucubrado con sosiego durante años y ejecutado con gallardía por sus generales, por Lucio Marcio Septimio y por encima de todo por Cayo Lelio. Con Cartago Nova tenía un plan elucubrado con sosiego durante años y ejecutado con gallardía por sus generales, por Lucio Marcio Septimio y por encima de todo por Cayo Lelio, y luego la valentía de centuriones como Quinto Terebelio o Sexto Digicio y también el tribuno Mario Juvencio. Sí, fue una conquista épica, pero ahora todo el valor de aquellos hombres sería insuficiente si no se conseguía equilibrar las fuerzas de los unos y los otros. Los refuerzos que debía traer Lelio eran necesarios, absolutamente imprescindibles. Llegaron a su destino. La domus en la que Publio Cornelio Escipión y su familia se alojaban en Tarraco había sufrido varias ampliaciones desde que el general dejara la residencia apenas unos meses atrás. Estaba claro que su mujer, Emilia Tercia, además de dar a luz a su hijo, no había estado indolente durante ese tiempo, y se había concentrado en mejorar la vivienda que para la familia había procurado el joven Publio, que no era otra sino la que de modo incipiente empezó a edificar su fallecido tío Gneo. El joven general entró en el atrium de su casa acompañado tan solo por los 12 lictores de su escolta y por sus oficiales de mayor confianza, los tribunos Lucio Marcio y Marcio Juvencio, y los centuriones Quinto Terebelio y Sexto Digicio. El impluvium estaba rebosante de agua clara y fresca de la lluvia de la tarde anterior, las paredes limpias, y en 2 de ellas el general descubrió nuevas puertas que debían de dar a las dependencias añadidas a la domus por Emilia. Pero en el centro, junto al impluvium, pequeño y desnudo sobre una manta de lana que lo protegía del frío de la piedra del suelo, yacía el cuerpo de un niño. El pequeño agitaba sus diminutos brazos como si mantuviera un combate con un enemigo invisible. Se le veía sano y fuerte, y para sorpresa de todos los presentes, excepto si acaso para su madre, el bebé se agitaba llorando con tal fuerza que su llanto penetraba en los oídos de los que los rodeaban como alfileres punzantes. Aguardaba asustado, confundido. Su madre, Emilia Tercia, hija del que fuera 2 veces cónsul de Roma, el senador Emilio Paulo que cayera en la batalla de Canae, permanecía al fondo del atrium, junto a la puerta que daba acceso al tablinium. Emilia, al igual que su pequeño retoño, esperaba también, pero a diferencia del niño, sin decir nada. Los lictores y los oficiales de Publio se quedaron junto al vestíbulo de entrada, y los sirvientes y esclavos que atendían a la familia
se apretujaban en los umbrales de las puertas laterales. De modo que, cuando el joven general dio varios pasos al frente para situarse junto al bebé de apenas un mes de edad, el atrium era solo de ellos, padre e hijo. Publio se arrodilló entonces y tomó al pequeño entre sus brazos. Al instante el niño detuvo su llanto y asió con una de sus pequeñas manos uno de los dedos de su padre. «Es sano y fuerte», exclamó Publio con el corazón encendido. «Sano y fuerte como un legionario», y se echó a reír. Los lictores acompañaron a su general con gruesas carcajadas de soldados orgullosos por la comparación que su general acababa de hacer, y a la risa se unieron los oficiales y luego el resto de los presentes. Publio se acercó al pequeño altar de los dioses lares protectores de la casa, cuando su joven y bella esposa se aproximó y le detuvo cogiéndolo del brazo. El tacto suave de la mano de su mujer hizo que Publio sintiera unas irrefrenables ansias de estar con su esposa a solas, pero se vio obligado a contenerse en medio de tantos presentes. No se besaron. Las muestras de afecto en público iban contra la tradición romana, incluso entre marido y mujer, y ambos sabían de la importancia de cumplir con las tradiciones. Había legionarios fieles al general por pura lealtad, y legionarios fieles a la tradición de Roma. Cumplir con las tradiciones, al menos en público, garantizaba lealtades inquebrantables. «Antes de aceptarlo como tu hijo, te ruego que me prometas algo», dijo Emilia. El general se detuvo. Con el niño entre sus brazos miró a los ojos de su preciosa mujer romana con intensidad. Se perdió en los ojos oscuros que lo enamoraron cuando ella apenas tenía 16 años, en la villa de su padre, Emilio Paulo. Hacía tan poco y hacía tanto tiempo. Aquel era su segundo hijo. Ya tenían a Cornelia, y ahora un niño, por fin. La familia de los Escipiones perduraría más allá de sí mismo. ¿Qué he de prometer? Publio, para sorpresa de todos, no preguntó con enfado o indignación, algo que habría sido natural ante la intromisión de la madre en el momento en el que el pater familias estaba aceptando a su hijo. Pero Publio sabía, igual que Marcio y algunos otros oficiales que habían seguido al general hasta su casa, que Emilia Tercia no era una mujer más. Aquella era una matrona romana patricia, hija de un cónsul caído en la guerra contra Aníbal. Una auténtica matriarca que, pese a su juventud y belleza, transmitía una enorme sensación de fuerza y poder. Y una mujer que sin lugar a dudas influía con determinación en un hombre bajo cuyo mando estaban 2 legiones romanas completas. Aquella no era una mujer normal, y además tenía intuición. Algunos decían que percibía el futuro. Se comentaba que cuando el general hablaba de que había tenido un sueño premonitorio, en realidad era su mujer, Emilia, la que lo había tenido. «Solo pido, mi señor», dijo Emilia en voz alta, «que me prometáis que este niño quedará a salvo de la guerra contra Aníbal». Publio la miró. Era aquella una extraña petición, entre otras cosas porque aquel bebé solo tenía un mes y la guerra ya duraba 9 años. No era previsible que el conflicto perdurase durante 16 o 17 años más, como para que aquel bebé alcanzara la edad militar con el conflicto aún activo. «No creo que dure tanto la guerra contra Aníbal, Emilia». «No importa, solo júramelo, por los dioses lares de nuestra casa y por Júpiter óptimo máximo. Jura que Aníbal nunca podrá hacer daño a nuestro hijo». Publio mantuvo la mirada intensa de su mujer. Todos escuchaban atentos aquel inesperado debate entre los cónyuges. El niño no lloraba, sino que se aferraba a su padre y cerraba los ojos, respirando tranquilo, lejos ya del frío del suelo. Solo quería dormir. «Con Cornelia no me hiciste jurar nada. Las niñas no van a la guerra. Los niños se hacen hombres. Los hombres van a la guerra y muchos no vuelven.
Así es la vida, Emilia. Sí, y lo acepto, pero Aníbal ya me ha arrebatado a mi padre. Mi hermano le combate en Italia. Tú combates a sus hermanos en Hispania. Mi suegro, tu padre, y tu tío también han caído. Quiero que al menos los dioses preserven a mi hijo. Júrame que este niño quedará a salvo de Aníbal. Publio bajó la mirada, inspiró y expiró. Sintió el calor del bebé acurrucado contra su pecho y creyó percibir la extensión de su sangre en el tiempo. Esta guerra, empezó Publio alzando la mirada. Esta guerra terminará antes de que el niño sea soldado. Antes. Y Aníbal ya nunca será un peligro para él. Lo juro por nuestros dioses lares y por Júpiter óptimo máximo. Emilia cerró los ojos y se arrodilló ante su marido. Publio levantó al niño en sus brazos, proclamó que en 15 días habría un gran banquete de celebración e hizo las ofrendas oportunas para agradecer a las divinidades la feliz llegada a su vida de aquel pequeño que daba paso a una nueva generación. Arrodillado en el altar, Publio tuvo que contener las lágrimas. Ya no era el último de los escipiones. Tragó saliva, se levantó y sin derramar una sola lágrima, se volvió a sus oficiales que se acercaban para felicitarle. Publio los sorprendió. No podía contenerse más, así que los abrazó uno a uno. Primero a Lucio Marcio y le dijo: «Tengo un hijo, Marcio, un hijo». A continuación hizo lo mismo con el tribuno Mario Juvencio. «Un hijo, Mario, un hijo». Y repitió la escena con los rudos Quinto Terebelio y Sexto Digicio, incómodos pero contentos ante las muestras de efusividad de su general en jefe. Al fin Publio se dirigió a todos. «Tengo un hijo», y se volvió con el rostro feliz y agradecido a su joven esposa. «Tenemos un hijo. De aquí a 15 días, en cuanto nos hayamos establecido en nuestros cuarteles y asegurado las provisiones para el invierno, celebraremos este acontecimiento con un banquete. Marcio, Mario, Quinto, Sexto, os quiero a todos aquí. Deberíamos esperar a Lelio, pero si hace falta, celebraremos otro banquete entonces a su llegada. Así celebraremos también la llegada de los refuerzos que necesitamos». Emilia, aparentemente más tranquila tras el juramento de su marido sobre la protección que el niño recibiría, ordenó que sirvieran agua, vino, mulsum, que dispusieran varios triclinia, y que a la espera del anunciado banquete se sacara toda la comida posible para agasajar a su marido y a sus oficiales a su feliz regreso tras haber conquistado la inexpugnable fortaleza de Cartago Nova. Emilia supervisó los trabajos de los esclavos para atender a todos los oficiales de su marido, pero en su cabeza permanecía la duda sobre si aquel juramento bastaría para salvaguardar a su recién nacido de la larga mano de Aníbal y su sempiterna guerra contra Roma. 9. El ejército de Asdrúbal. Campamento general de Asdrúbal. Proximidades de Cástulo, Sierra Morena, Hispania. Otoño de 2009 a.C. Los bramidos de los elefantes despertaron a Asdrúbal. Eran animales jóvenes que necesitaban adiestramiento. Aún no se habían aclimatado bien al clima más frío del centro de Iberia. El hermano de Aníbal se levantó y se vistió solo, sin ayuda de ningún esclavo. Le gustaba hacer las cosas por sí mismo. Tenía la teoría de que recurrir demasiado a los esclavos debilitaba el espíritu de un guerrero. Tenía una misión que llevar a cabo, una promesa que cumplir. Seguir la misma ruta que su hermano mayor y cruzar la Galia y los Alpes para lanzarse desde el norte contra Roma. Era el plan de su hermano. Era un buen plan, como todo lo que ideaba Aníbal. Hacía un par de años había conseguido terminar con los 2 generales romanos que impedían su avance hacia el norte. Todo estaba dispuesto para empezar el gran viaje cuando apareció un nuevo general, el hijo y sobrino de los que habían muerto.
un nuevo Escipión, un joven guerrero que les había sorprendido con la toma de Kar-Hadash. Su primer impulso había sido el de salir a toda prisa y marchar contra la caída de Kar-Hadash, pero sus oficiales le hicieron ver que era mejor reagruparse primero, reunir a los 3 ejércitos para de esta forma conseguir una superioridad numérica total, de modo que en una batalla en campo abierto pudieran masacrar a las 2 legiones de ese nuevo e inoportuno general romano. Sus oficiales tenían razón. Aníbal siempre decía que tenía el temperamento demasiado caliente, pero había aprendido a escuchar. Lo que no podía evitar era estar nervioso. Hacía 15 días que había remitido mensajeros hacia el sur y hacia el oeste. Su hermano pequeño, Magón, ya había enviado respuesta desde Gades, explicando que en una semana se reuniría con él en Cástulo, pero como siempre, no había llegado respuesta alguna de Giscón. Giscón siempre se hacía del rogar. Le gustaba desesperarle, y por Val y Tanit que lo conseguía. Asdrúbal salió de su tienda y preguntó a los guardias apostados en la puerta: ¿Ha llegado ya algún mensajero de Lusitania? Nada, mi general, respondió uno de los centinelas africanos mirando al suelo, temeroso de la reacción de su superior. Lo siento. Asdrúbal se contuvo. El Asdrúbal de unos años atrás habría arremetido empujones con el pobre soldado. Ahora se limitaba a escupir en el suelo y maldecir entre dientes. Giscón miserable, tendrás que venir aquí con tus hombres, o iré a buscarte antes de emprenderla con el romano. Asdrúbal añadió unas pocas palabras más, pero éstas ya resultaron inaudibles para los guerreros. El general estaba rabioso, estaba irritable, tenso. La única ventaja era que todos sabían que pronto volcaría toda esa rabia contra el joven general romano, una vez que los 3 ejércitos estuvieran reunidos. En el fondo de sus almas, todos los cartagineses acampados en Cástulo daban por muerto a aquel general romano. Lusitania, campamento general de Giscón, otoño de 2009 a.C. Giscón era un hombre corpulento, tosco y decidido. Tenía un andar pesado, lento, pero que infundía temor con su mirada de ojos apretados, como estudiándolo todo para preparar un ataque. Giscón era desconfiado por naturaleza y por necesidad. Solo él había podido abrirse camino con brillantez ante el dominio creciente de la familia de los Barca, y solo él había conseguido el mando de uno de los 3 ejércitos de Hispania, sin ser hermano del todopoderoso Aníbal. No lo había tenido fácil. Tampoco le importaba. Solo pensaba en ello como quien constata un hecho. La densa barba y su frente arrugada resaltaban aún más la ferocidad del rostro, y todos, oficiales, soldados y esclavos, se guardaban de importunarle con preguntas irrelevantes. El problema era que para Giscón todo parecía ser irrelevante excepto 3 cosas. Primero, derrotar al nuevo general romano. 2. A ser posible derrotarlo solo, sin colaborar con los Barca, para de esa forma superarles en prestigio y seguir en su ascenso al poder. Y 3. Su hija Sofonisba, una hermosa y particularmente inteligente hija. Giscón tenía planes y su hija era el eje mismo de todas sus maquinaciones, pero al contrario que en la mayoría de los casos, la propia hija estaba al tanto y era favorable. Más aún, parecía deleitarse en confabular con su padre, aunque en los planes se comerciara con ella misma. El general terminó su paseo y se detuvo frente a las tiendas en donde se encontraban las 2 mujeres a su cargo. Por un lado, Himilce, la mujer ibera de Aníbal, que el propio Barca dejara atrás para marchar a Italia. El mismísimo Aníbal había insistido en que al final Himilce quedara a su cargo. En cierta forma pensaba que era un cebo que le tendían los Barca. Habían argüido hábilmente que era mejor distanciarla de su ciudad, Cástulo, para tenerla a modo de rehén y asegurarse la lealtad de aquella fortaleza próxima a las minas de oro y plata de Sierra Morena
que explotaban los cartagineses dirigidos por Asdrúbal. Pero él sabía más. Estaba convencido de que Asdrúbal y Magón querían que picara, que se delatara causando daño a aquella mujer. Pero Giscón hacía tiempo que había decidido cumplir su cometido de cuidar a esa esposa ibera de un poderoso marido ausente. Y no había que olvidar que Imilce representaba un lazo de unión con las tribus iberas, y hacerle daño o humillarla solo podía conducir a perder fuerza en Iberia, y eso tampoco le interesaba. Además, el propio Giscón se vio sorprendido al ver cómo aquella joven ibera se conducía con discreción, sin dar problemas y sin hacer requerimientos fastuosos o absurdos. No, aquella mujer era callada y sencilla. Salía poco por el campamento, lo cual era mejor, pues su belleza agitaba las filas de guerreros eternamente insatisfechos en sus apetitos carnales. No, Imilce no daba motivos para molestarla o para las murmuraciones. Giscón decidió recompensar esa discreción de Imilce, tratándola con respeto y benevolencia. A fin de cuentas, ella no tenía culpa de estar casada con quien lo estaba. Había sido moneda de cambio en un mundo en guerra y había aceptado su papel con dignidad. Lo mismo que su hija Sofonisba, dispuesta a seguir los planes en los que había trabajado durante los últimos años. Ahora bien, aquí Giscón suspiró con profundidad. Allí donde Imilce se presentaba como discreta, su hija representaba el polo opuesto, altiva, independiente, decidida, saliendo por el campamento de día o de noche, haciendo que todos los soldados iberos, númidas o africanos dejaran de beber, comer, jugar o luchar, o lo que fuera que estuvieran haciendo, para observarla en un silencio babeante henchido de anhelo y puro deseo por poseerla. Sin embargo, como era lógico, nadie se atrevía a dirigirse a ella, pues todos sabían que una palabra de más significaría la muerte. Así, todos miraban y callaban, todos, menos uno. Giscón se giró hacia la tienda de su hija. Todos, menos uno. Ese era un pensamiento que no podía quitarse de la cabeza. El general cartaginés Asdrúbal Giscón frunció el ceño y con esa expresión en el rostro entró en la tienda de Sofonisba. La encontró sentada de espaldas a la puerta, donde 4 fieros africanos seleccionados por su padre apartaron las telas que aislaban a la joven de las miradas lascivas de todos cuantos la deseaban. Sofonisba dejaba que una esclava mayor le cepillara el pelo. ¡Ay!, exclamó la joven. «¡Eres una bestia, Portanit! ¡Sal de aquí y deja ya de torturarme, estúpida!». La madura esclava, delgada, casi escuálida, asustada, dejó el cepillo frente a la mesita de su ama, y aún más aterrorizada al ver la figura imponente del general Giscón en la puerta, se desvaneció entre reverencias por la cortina de entrada a la tienda. «Si esta esclava no te satisface, puedo traerte otras», dijo Giscón con lo que él entendía era ternura. Su hija se volvió. «Todas son unas estúpidas, padre», respondió Sofonisba con lo que sí era una voz dulce y melosa, una voz que, como la de las sirenas, hacía que los hombres que la escuchaban se sintieran honrados de que aquella voz se dirigiera a ellos. «Solo tú, padre, eres capaz de entenderme y de tratarme. Pero claro, no tienes tiempo para mí, siempre luchando, siempre combatiendo». Giscón se sentó en una silla amplia de madera cubierta de pieles de lobo. El suelo estaba acolchado por tupidas pieles de oso, y en una esquina ardía incienso en un pequeño cuenco, mientras que junto a su hija, en la mesita donde ésta se estaba aderezando, una lámpara de aceite completaba la fina luz del día que se filtraba por las rendijas de las cortinas de la puerta. Su hija estaba tan hermosa como siempre, piel oscura, casi de ébano, ojos grandes como 2 lunas envueltas en una noche negra, una nariz pequeña, suave, redondeada, un pelo rizado y denso, espeso, que caía sobre unos hombros desnudos, curvos, incitantes. En ocasiones, para Giscón,
Sofonisba solo tenía un defecto: ser su hija. Estás enfadado, padre, pero no sé si es conmigo o con los romanos o con los Barca. ¿Enfadado? Lo llevas escrito en la frente, padre. Giscón relajó los músculos del rostro. Al menos lo intentó. Todo un poco, supongo. Asdrúbal Barca me ha escrito para que prepare las tropas para unirnos a él, junto con Magón, y atacar todos juntos a ese nuevo general romano. ¿El nuevo Escipión?, preguntó la joven al tiempo que tomaba el cepillo y reemprendía la tarea que su supuestamente torpe esclava había dejado a medias por orden suya. Exacto. Pero, ¿cuántos son en esa familia? ¿No matasteis a 2 hace unos años? Eran su padre y su tío. Por Tanit, parece que los Escipión se reproducen como los Barca. Giscón sonrió ante el comentario de su hija. Sin embargo, paseando la mirada por la estancia, sus ojos descubrieron, en la mesita donde su hija se arreglaba, algo que lo perturbó. ¿Y eso?, preguntó señalando con un dedo acusador. Sofonisba no se puso nerviosa, ni tan siquiera se inmutó. Siguió cepillándose el pelo con cuidado de no hacerse daño. Realmente era difícil no tirar de él. «Es un brazalete, padre», respondió sin añadir más. Giscón se levantó y se acercó despacio. Era un brazalete que reproducía el cuerpo sinuoso de una serpiente, con una cabeza ancha al final, como la cobra. «Es de él, ¿verdad?» «Sí, padre. Es del príncipe Masinisa, el jefe de la caballería númida, el único hombre, además de ti, que se atreve a dirigirse a mí en cuanto tiene oportunidad y que insiste en entregarme todo tipo de regalos». Giscón se dio cuenta de cómo su hija se deleitaba en torturarle. Cualquier otro hombre habría sido atravesado por su espada, pero Masinisa era príncipe, o así gustaba considerarse, hijo de la reina Gaia, enfrentado al rey Sífax por el trono de Numidia. Masinisa insistía en que este trono era suyo por linaje, y sería suyo por la fuerza si era necesario. El rey Sífax, claro, era de opinión bastante opuesta. «Es un príncipe sin reino», añadió su padre para humillar al autor de aquel regalo, y así, aunque toscamente, menospreciar ante su hija a quien le había entregado aquel presente. «Lo sé, padre, pero él jura y perjura que Numidia será suya, y que yo debo ser su reina. Es un osado y me gusta. Me sorprende que aún no le hayas castigado por las confianzas que se toma conmigo. Es más, yo diría que cada vez es más atrevido». Pero la pasividad de su padre realmente no sorprendía a Sofonisba. Ella sabía, y su padre también, que la caballería númida que comandaba Masinisa era clave en todas las operaciones militares que se estaban realizando en Iberia. Si había un punto débil entre los romanos era la caballería, y ya en Canae se vio lo esencial que la caballería podía resultar. Giscón estaba atado de pies y manos en todo lo relacionado con ese maldito príncipe númida. Masinisa, bendecido por el Senado cartaginés desde que contribuyera a frenar el ataque de Sífax contra Cartago en el pasado reciente, era un protegido del poder púnico en África. En resumen, Masinisa era intocable, y el muy cerdo lo sabía, y se aprovechaba cortejando sin discreción a Sofonisba, y lo peor de todo, con la aparente connivencia de la joven. Pero la política de alianzas de Cartago con los reyes númidas era cambiante, y quedaba por ver hasta cuándo perduraría la inmunidad de Masinisa. «Sabes que es con Sífax con quien deberás casarte en el futuro, no con Masinisa. Ese es el plan». Sofonisba se giró y sonrió a su padre. Le hablaba como quien hablaba a un niño. «Lo sé, padre, lo sé, y cumpliré con mi cometido y me casaré con ese viejo gordo y feo y bestia de Sífax, si con ello te ayudo a ti y ayudo a Cartago. Pero no veo por qué no puedo, al menos ahora, divertirme un poco y torturar a ese Masinisa al que tanto odias. Recibirle, escucharle, aceptar sus regalos le da esperanzas. Eso acrecienta su deseo por mí, y eso le hace sufrir aún más que si le hubiera despreciado desde un principio».
Su padre la admiró con los ojos bien abiertos. Nunca lo había pensado así. Por una vez, veía que compartía algo con el presuntuoso de Masinisa. Ambos amaban a Sofonisba, y ambos, por motivos distintos, nunca podrían tenerla. Solo que el númida sufriría un extra por poder concebir esperanzas. Sí, su hija tenía razón, como solía ser el caso. Hablando con Masinisa, dejando que la cortejara, agradeciendo sus atenciones, incrementando su deseo, sin lugar a dudas su sufrimiento, su ansia se vería llevada a límites de angustia insospechados. Giscón vio cómo su hija se ponía el brazalete en su brazo derecho. Además, estimado padre, deberás reconocer que el regalo bien valía la pena, comentó Sofonisba exhibiendo su botín al estirar su brazo, que desde el codo hasta casi el hombro quedaba cubierto por 3 vueltas de aquella serpiente dorada. Giscón se acercó para examinar la alhaja con el detenimiento que merecía. Oro puro, comentó el general ensimismado, y bien tallado. Cada escama está trazada con delicadeza y precisión. Sobre oro reblandecido a golpe de martillo para hacerlo fino y flexible. Una obra excelente. Ese hombre te ama, no hay duda. Y no lo has visto todo, añadió la joven girando un poco su brazo para que su padre pudiera observar bien la cabeza de la serpiente que constituía el remate final del brazalete. Una cabeza de cobra, meticulosamente esculpida sobre el oro que le miraba con 2 ojos brillantes, aparentemente inyectados en sangre, pues se trataba de 2 resplandecientes rubíes, igual de altivos que su hija o que el propio príncipe Masinisa. Veo que al fin he podido sorprender a mi padre. Creo que la joya merecía que la aceptaras. Has de admitir que Masinisa me aprecia. Sí, seguramente me ama, como me aman los hombres. Me quiere poseer, pero ya le he dicho que solo puedo ser del rey de Numidia. ¿Y qué te ha dicho?, preguntó el general cerrando la boca, que había tenido abierta no sabía bien por cuánto tiempo. Eso es lo curioso, continuó Sofonisba mirando y remirando su recién adquirida alhaja. Ha dicho que eso es algo que se arreglará a su debido tiempo, que eso es lo que seré, la reina de Numidia. Giscón guardó silencio. Se despidió de su hija, no sin antes rogarle que procurara no exhibirse por el campamento cada noche, a lo que la muchacha respondió que intentaría ser más recatada en sus paseos, una respuesta apropiada de alguien que nunca hace lo que se le dice. Su padre suspiró y salió de la tienda. Algo que se arreglaría a su tiempo. Giscón volvió a fruncir el ceño. La seguridad de aquel joven príncipe le producía arcadas. Un pensamiento le tranquilizó por dentro. La guerra pone a todos en su sitio, especialmente a los soberbios. Masinisa vio cómo el general Giscón salía de la tienda donde descansaba su hermosa y también terrible hija. Sofonisba le torturaba, pero lo hacía con tanta gracia, con tal elegancia que le divertía y le encendía a la vez. Sí, estaba loco por ella y la codiciaba, pero había algo que todavía no había conseguido hacer entender a aquella joven caprichosa y mimada, noble púnica, de apenas 18 años. Él la quería tanto en cuerpo como en alma. Ella sería una delicia con la que deleitarse en la cama tras un día de guerra o de caza o de viaje, pero algo le decía que más allá del fuego existía una llama más profunda en el espíritu de aquella mujer. Sofonisba había nacido para ser reina, y él haría que aquellos designios de los dioses se cumplieran, pero él no se sentiría satisfecho con tan solo poseer el cuerpo de la joven. No, él quería más, mucho más. Él lo quería todo, anhelaba los pensamientos y la voluntad de Sofonisba. Todos ansiaban su piel, sus brazos, sus senos, su boca. Él quería eso y también sus sentimientos más ocultos. Tanta frialdad, tanta risa frívola, tanto desdén para con todos, excepto para con su padre. No era más que una fachada en la que se protegía una mujer vulnerable como las demás,
que se había construido una muralla de piedra helada para que ningún hombre, aunque la poseyera, pudiera tan siquiera atisbar el más mínimo recoveco de pasión auténtica, de ternura, de amor. Él, Masinisa, príncipe de los Maesili, hijo de la reina Gaia, y el futuro rey de Numidia, pese a Sífax, pese a los cartagineses y a los romanos, él, solo él, conquistaría esas murallas y tendría el honor de contemplar su interior. Y no tenía miedo de hacerlo. Aquel era un asedio que le entretenía de modo sublime. Sofonisba creía que sabía tanto, que lo sabía todo de él, y sin embargo sabía tan poco de sus planes. Y Milce era una reina alejada de su reino, una esposa separada de su marido, una mujer distanciada del amor. Tuvo una infancia feliz, mimada por su madre y con un padre que le concedía todos los caprichos. Ahora, en sus largos días de soledad, se aferraba a aquellos recuerdos con la intensidad de la melancolía. No se consideraba desgraciada, pero ansiaba un retorno al pasado, o al menos el regreso de su marido. Su relación con Aníbal fue muy breve. Él la tomó siendo casi una niña. La eligió porque era hija de los reyes de Cástulo, y en Cástulo había minas de oro y plata. Y Milce no era ingenua. Cedió al mandato de su padre porque a fin de cuentas, ¿qué otra cosa podía hacer? Había más de un joven guerrero ibero del ejército de Cástulo que la cortejaba, y más de uno del agrado de la pequeña Emilce. Pero tenía el deber de obedecer a su padre, y quizá la falta de valor para oponerse. Aníbal, además, era el señor de toda Iberia, el hombre más poderoso de aquellos territorios, también el más temido, y Milce se entregó a aquel desconocido de 28 años que casi le doblaba la edad, pero aquel guerrero africano se mantenía fuerte y joven. Y Milce se sentó en la puerta de su tienda, dejaba la cortina a medio cerrar y se entretenía en ver el ir y venir de los hombres de Asdrúbal Giscón. Sus ojos estaban allí, sobre aquellos soldados, pero su mente viajaba hacia el pasado. Aníbal se mantuvo distante y frío durante la presentación de Emilce por sus padres, y también durante toda la larga ceremonia. Luego vino la temida noche de bodas. El gran guerrero africano estuvo comiendo y bebiendo horas enteras con sus generales y sus oficiales, y con los padres de Emilce. Ella permanecía acurrucada, asustada, hecha un ovillo al pie del lecho nupcial. Pasó la medianoche, y aquel inmenso hombre entró en su habitación. Dijo algo en su lengua, e Emilce escuchó a los guardias que custodiaban la puerta del dormitorio reír mientras se alejaban. Y Milce se sentó en la cama. No quería mostrar todo su terror. Sintió la mirada de aquel hombre fija sobre su pequeño cuerpo apenas cubierto por una túnica fina de lana blanca, impoluta como su piel, como todo su ser. Aníbal dio un paso adelante y se detuvo contemplándola. Y Milce recordaba cómo en aquel momento esperaba el dolor. Su madre le había dicho que había algo de dolor en la noche de bodas, pero no le había explicado ni cómo ni cuándo. Y Milce, en su desconocimiento, pensaba que la sola presencia de su marido traería el dolor, pero de momento no pasaba nada. Aníbal le habló en su lengua, con acento extraño, pero le entendió. «Ahora eres mi mujer», le dijo. Ella asintió sin decir nada. «Soy hombre de pocas palabras, pero creo que debemos dejar algunas cosas claras desde el principio». Y Milce volvió a sentir sin abrir la boca. «Veo que hablas poco. Eso es una virtud en cualquiera. Verás». Y se sentó a su lado. La cama se dobló por el peso de Aníbal e Emilce se estremeció al recordar cómo su cuerpo cayó hacia el del gran guerrero, quien la asió pasando un poderoso brazo por su espalda sin hacer nada más, solo sosteniéndola. «Solo te pido», decía su voz, «que seas fiel y que me des un hijo. Lo primero es fundamental, porque si me eres infiel, eso se interpretará como que no me respetas. Y si no me respeta mi mujer, nadie me respetará.
y tendría que renegar de ti. Lo segundo es importante porque necesito un heredero. Esas son tus dos obligaciones. Por lo demás, yo cuidaré de ti. Sé que siempre has tenido de todo. Eres hija de reyes, y como tal te han tratado. Yo haré que no te falte nada. Cuando quieras algo solo tienes que pedírmelo. ¿Has entendido todo lo que te he dicho? Y Mil se volvió a sentir sin decir palabra. Aníbal arrugó la frente. Esta vez no me vale tu silencio. Dime que has entendido todo lo que te he dicho. Y Mil se habló sin mirarle. Fue una frase corta y rápida, pero sencilla y clara. He entendido todo lo que me has dicho, mi señor. Sé lo que tengo que hacer y lo que no puedo hacer. Y aquí la joven se detuvo. ¿Y? Inquirió Aníbal con el gesto ya más relajado. Y gracias por cuidar de mí. No me hagáis mucho daño, por favor. Aníbal la miró con detenimiento esta vez. Y Mil se sabía escudriñar la mirada de un hombre de reojo, y adivinó en el semblante de aquel gran guerrero, su marido, un anhelo extraño que ya había visto en varios de los jóvenes que la habían cortejado, aunque infructuosamente, al encontrar la oposición de su padre. No te haré daño. Y Mil se recordaba en silencio mientras la tarde se desplegaba sobre el campamento general de Asdrúbal Giscón. Aníbal no le hizo daño. Solo sintió un tirón fuerte y seco en un momento, cuando estaba desnuda debajo de él. Todavía se sorprendía de que aquel enorme hombre apenas le hubiera hecho daño, ni aquella vez, ni las siguientes en las que estuvo con él. Pero luego, de pronto, llegó la gran guerra y de la separación de sus padres y de su reino, pues Aníbal se la llevó a Car-Hadash, pasó a la separación de su marido. Ahora Aníbal estaba en la lejana Italia, sus padres en Cástulo. Car-Hadash había caído en manos de los romanos y ella estaba acogida en un campamento cartaginés en la remota Lusitania. Todo estaba al revés. Se sentía sola, pero por algún extraño motivo no se sentía abandonada. Oyó un relincho que le hizo sonreír. Aníbal, a la mañana siguiente de poseerla por primera vez, la condujo al campamento cartaginés, acampado frente a Cástulo. La llevó hasta las tiendas que hacían de establo de los lustrosos y ágiles caballos africanos. Espera aquí, es todo lo que le dijo, y ella esperó. Aníbal desapareció en el interior de aquella gigantesca tienda y salió con una hermosa yegua negra azabache. Es del color de tu pelo, del color de tus ojos, le dijo Aníbal. Tus padres me han dicho que te gusta montar. Es tuya. Es la mejor de mis bestias, con la excepción de Sirius, pero ese es un elefante y... Pero Aníbal se vio sorprendido porque la muchacha tomó la yegua de las riendas y sin saber muy bien cómo, la ágil muchacha de un salto fruto de la experiencia se montó sobre el animal. Es preciosa, mi señor, dijo Emilce sonriendo. Era feliz. Aníbal también sonrió y no lo hacía a menudo. La yegua dejó de relinchar. Mañana saldría a dar un paseo con ella, caída la noche, escoltada por 2 guerreros de Giscón, para evitar miradas inoportunas. A sus 23 años, las miradas anhelantes de los hombres que la veían aún eran frecuentes, y Milce no había podido cumplir con la segunda de sus obligaciones, dar un hijo a Aníbal, pero tenía la firme decisión de cumplir la primera con exquisita pulcritud. Viviría sola, sería una reina sin reino, una esposa sin marido y una mujer sin pasión, pero sería fiel a Aníbal. No tenía nada más a qué aferrarse. Sentía que mientras fuera fiel a aquel guerrero que tenía el mundo entero en guerra, tenía algo fuerte y poderoso que era lo único que alimentaba su monótona existencia, algo que hacía que todos la respetaran, y no quería hacer nada que pudiera alterar eso, su único tesoro. 10. El Nimbus. Roma, otoño de 2009 a.C. Netiquerti estaba vestida con una túnica azul de lana suave. Se había bañado y aún tenía el pelo mojado.
Las nuevas ropas le cubrían el cuerpo con decencia, de forma que ya no parecía una prostituta, sino una esclava de alguna familia acomodada de Roma. Las suaves líneas del rostro, su pequeña nariz y sus marcados labios oscuros seguían allí. El volumen de sus pechos aún se adivinaba bajo la túnica, pero esta vez de forma mucho más difusa. Lelio seguía, no obstante, sintiendo esa tremenda atracción por la muchacha que lo había conducido a regatear con el cónsul por su posesión apenas hacía unas semanas. ¿Aún te duele la herida? La joven miraba al suelo y no respondía. Te he preguntado si te duele la herida. Puedes responderme y puedes mirarme. Nadie te va a pegar por responder a una simple pregunta ni por mirarme. Netiquerti dudaba. No estaba segura de haber entendido bien. Aún se le escapaban muchas palabras del latín. Su lengua materna era el egipcio. También entendía la lengua griega, hablada por los gobernantes de su país. Pero el latín solo lo había aprendido a base de golpes de su amo y gritos de otros esclavos. Lelio se acercó a la muchacha y puso su mano en la barbilla. Suavemente empujó el rostro de la chica hasta que ésta lo subió lo suficiente como para que sus ojos quedasen a la altura de los de su nuevo amo. ¿Te duele la herida? Lelio preguntó a unos ojos almendrados, dulces, en medio de un mar de tristeza por el sufrimiento acumulado, de mirada intensa, como el viento del mar. Netiquerti miró los ojos de aquel hombre y no percibió odio, ni rencor, ni temor. Todo lo contrario a lo que estaba acostumbrada a ver en los de su anterior amo. No, dijo al fin. Está mucho mejor. Gracias, mi señor. Lelio se quedó mirándola sosteniendo la cabeza de la muchacha con la mano, sin permitirle que la bajara. Estaba sorprendido de su intensa belleza y de su fuerte espíritu pese a la adversidad en la que se había visto envuelta. No había podido ver a la muchacha en un par de semanas, porque se había dedicado a preparar su regreso a Hispania, manteniendo incontables negociaciones en el foro para conseguir suministros para su barco, víveres para el viaje, nuevas armas. Netiquerti por su parte no resistió la mirada, así que como no podía bajar su rostro cerró los ojos. Lelio la liberó retirando su mano y acariciando con su dorso la barbilla de la joven. Sintió la suavidad infinita de una piel tersa y se sobrecogió. Era una tarde aún cálida de otoño. Calino y el resto de los esclavos habían salido a comprar comida y bebida para un pequeño banquete que Lelio quería dar con algunos amigos antes de su regreso hacia Hispania. Estaban solos en medio del atrium de una casa desierta. Él era el dueño y señor de aquella joven y hermosa esclava. Estaba sobrio y hacía días que no gozaba de ninguna mujer, desde que la semana anterior se desahogara con una prostituta en casa de la gran Lena de Roma. No había querido gozar de Netiquerti por una confusa confusión de sensaciones o sentimientos que le había inducido a dejarla tranquila unos días, pero aquello no podría seguir así para siempre. Aquella esclava había costado una pequeña fortuna y ya era hora de sacar rendimiento a su inversión. Lelio, desde su cela, un pequeño asiento sin respaldo, se estiró hacia un lado y tomó un cestillo que estaba junto a él. Cogió la canastilla en sus manos y la situó frente a Netiquerti. «Ábrela», dijo Lelio. La joven miró y dudó, pero era una esclava. «Sí, mi señor», respondió, y se arrodilló ante su amo para tomar la canastilla en sus manos. Fue a levantarse, pero sintió la mano poderosa de Lelio sobre su hombro. Su señor no deseaba que se alzara. De rodillas, abrió con sus manos morenas la canastilla. Miró en su interior. Algo resplandecía a la luz del sol que inundaba el pequeño atrium de la domus. «Cógelo», dijo Lelio. La joven introdujo sus manos y sacó una preciosa alhaja de oro. La extendió en las palmas de sus manos, dejando que la hermosa joya brillase en todo su esplendor cubriendo sus manos y dedos. Era una hermosa lámina de oro de la que colgaban innumerables perlas, todo unido a una fina cinta de lino
con la que sin duda se ceñía la cabeza. ¿Sabes lo que es?, preguntó Lelio con curiosidad. Netiquerti asintió antes de responder, y mientras lo hacía no despegaba su mirada de aquella suntuosa joya. Es un nimbus, mi señor, para ceñir en la cabeza, dejando que cuelgue por la frente. Su nombre, nimbus, procede de la luz que rodea la cabeza de vuestros dioses. Lelio se quedó sorprendido. Para ser una esclava proveniente de un país tan lejano sabes mucho de nuestras costumbres y sabes mucho de nombres. Los nombres son importantes, mi señor, y de forma especial en mi país, Egipto, desde donde, bien, la interrumpió Lelio aburrido de aquella conversación. No te he comprado para hablar. Ponte la joya. Netiquerti calló, asintió, y tomó el nimbus por la cinta de lino y pasó la fina cuerda por detrás de su cabeza, ligando con un suave nudo ambos extremos. Había visto a muchas romanas ricas, invitadas en la casa de su anterior amo, Quinto Fabio, acudir a banquetes con joyas similares, aunque ninguna tan lujosa como la que estaba probando ahora su nuevo amo. Estaba desconcertada, pero se ajustó bien el nimbus, de modo que la lámina de oro con las perlas colgando cubrieran la mayor parte de su frente. En Roma se consideraba que las frentes pequeñas eran un rasgo claro de hermosura en una mujer. Por eso las romanas patricias dejaban caer rizos de su cabello por la frente, o las que se lo podían permitir lucían hermosos nimbi con piedras preciosas. Esa joya me ha costado una fortuna, y tú otra. Lelio la miraba admirado. Supongo que lo idóneo es que estéis juntas. Los dioses saben que no miento y saben también que si sigo así, voy a dilapidar todo lo que he ganado en la conquista de Cartago Nova en menos de 2 o 3 meses. Pero he de reconocer que el gasto ha merecido la pena. Una hermosa joya para una preciosa esclava. Poseerte me hace sentir bien. Hubo un breve silencio que terminó bruscamente con una palabra lanzada por Lelio, como una orden más a sus hombres en el campo de batalla. Desnúdate. Las palabras de su nuevo dueño no parecieron sorprender a Netiquerti. Se separó un paso para poder retirarse la túnica. Esta cayó con pesada lentitud sobre el frío suelo de piedra del atrium. Netiquerti no llevaba nada más, de forma que su escultural cuerpo quedó descubierto por completo ante los ávidos ojos de su amo. Ella, no obstante la aparente tranquilidad de su gesto, encogió los hombros en un vano intento de protegerse ante lo inevitable. Haré lo que mi señor quiera, pero por todos los dioses de Roma, no me pegue. Acertó a musitar la joven mirando al suelo. Lelio paseaba su mirada por los hombros bien formados, redondeados, la piel fina, bronceada, los pechos prietos como manzanas, el vientre plano, la cintura estrecha, una generosa cadera y unas largas piernas apoyadas en sus pequeños pies, calzados con sandalias romanas. Al escuchar la interpelación de la joven, hizo ascender de nuevo sus ojos por el cuerpo de la esclava, y más allá de su ansia física por poseerla, reparó en los cardenales de las piernas, las pequeñas cicatrices en la cintura y la cadera, y en lo peor de todo, las quemaduras próximas a los pezones, hechas con toda probabilidad con algún afilado hierro candente al rojo vivo. Eran recuerdos de su reciente pasado con su anterior viejo y cruel amo, Fabio Máximo. Eran heridas que su joven y fuerte cuerpo había sabido digerir y envolver con la belleza del conjunto, al igual que la hiedra cubre una casa, ocultando las grietas de sus muros cansados por el tiempo. Este segundo examen añadió unas gotas espesas de amargura en el corazón de Lelio, que salpicaron su apetito por la muchacha agriándolo, impregnando sus ansias sexuales de misericordia. Vístete y déjame solo. Netiquerti, con rauda destreza, se tapó con la túnica azul con tal rapidez que Lelio se quedó dudando de si realmente había llegado a estar desnuda ante él aquellos breves segundos. La joven desapareció del atrium,
y Lelio se quedó acompañado por el silencio y unos poderosos latidos de su corazón. Aquella muchacha, desnuda e indefensa ante él, le había recordado a un humilde gorrión herido, un pequeño gorrión sin rumbo, sin origen ni destino.